Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este día viernes 24 de septiembre en el marco de estas actividades que hemos denominado Encuentros Pauta, en el marco, pues, por supuesto, de la Cátedra José Vasconcelos, de las actividades académicas que se enmarcan en esta cátedra, de la cual pues me siento muy orgullosa y muy contenta de ser la residente actual de este proyecto académico. Muchísimas gracias a la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por, digamos, el apoyo que hemos tenido, también el apoyo de este proyecto que tiene el matiz de poder hacer una construcción, de rescatar más bien un espíritu, una construcción latinoamericana que resalte esas visiones, que podamos compartir o articular un espacio en donde podamos escuchar otras voces, donde podamos conocer otras experiencias de colegas que han estado trabajando en diferentes campos profesionales, sociales también, y sobre todo trabajando de manera directa o indirecta o de manera transversal con el tema de las familias, la cuestión social familiar. En ese sentido, pues es que agradezco mucho a las autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social por el apoyo recibido a este proyecto. Asimismo, también me gustaría comentar que esta es la primera de las actividades académicas, como les decía yo, que están en dos modalidades, una que es conferencias magistrales y la otra que hemos denominado como encuentros pauta. ¿Qué características tienen estos encuentros pauta? Justo tiene que ver con un espacio en donde podamos charlar, platicar con trabajadoras y trabajadores sociales que estuvieron o están incluso actualmente trabajando dentro de diversas instituciones, que están tocando algunas experiencias, ya sea de política pública, pero también de experiencias de trabajo directo con personas, y en este trabajo intermedio que muchas y muchos de nosotros conocemos, que es el trabajo humano, el trabajo personal y el trabajo interinstitucional. A veces el trabajo social, o más bien muchas veces, se encuentra en ese intersticio, en ese cruce, y hay en esa parte media, hay experiencias muy ricas, las cuales hay que conocer de manera atemporal, digamos, o sea, hay metodologías y hay formas de intervención que con el tiempo no caducan, que son muy importantes de reconocer, de escuchar, y esa característica es la que tiene estos encuentros pauta, ¿no? O bien con temas muy contextuales, como lo vamos a tener con la compañera de Colombia, por ejemplo, hablando de las características el papel protagónico, las características de las maternidades dentro de los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones muy coyunturales o ante la pandemia que también son importantes de hablar. Y en este sentido es que hemos invitado a Patricia de Marco, que la verdad me da mucho gusto compartir con ella y que sea además nuestra madrina, como le he comentado en la antesala de esta conversación. Entonces me honra mucho y me da mucho gusto que Patti sea nuestra madrina. Y bueno, Patti es licenciada, Patricia de Marco es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires y también es psicodramatista de la Escuela de Psicodrama Psicoanalítico Grupal del doctor Eduardo Pawlowski en Buenos Aires por ahí de los años 90, pero bueno, la técnica psicodramática, la verdad es que es una técnica muy importante de conocer. Ella también se ha desempeñado como mediadora de familia en la Fundación de Tribunales de Familia de la provincia de Buenos Aires, y
también imparte cursos, imparte algunas cátedras y bueno, actualmente nos encontramos compartiendo un lindo espacio de trabajo también, un grupo de trabajo sobre el trabajo social y las corporalidades. Así que bueno, Pati, pues muchas gracias y como bien lo dijimos en nuestro cartel y bueno, como lo he explicado yo un poquito en el previo, te invitamos porque consideré que era muy importante conocer tu experiencia, que más o menos he podido conocer a partir del trabajo que compartimos en trabajo social y corporalidades, pero esta parte del psicodrama, del trabajo de mediación con familias y sobre todo en tu experiencia que tuviste con pacientes de VIH o también que entiendo que también has tenido en la parte de los tribunales, ¿no? Pero esta parte de mediación del trabajo con personas, con familias y un poco tocando, ¿no? La frontera de la técnica psicodramática con mucha creatividad y por eso te invité y bueno, estamos ansiosos ansiosas y ansiosos de conocer tu experiencia. Gracias, Patito, y adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias principalmente a Kenia por la invitación y buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí compartir estos espacios. Lo que yo voy a hacer es más o menos contar mi experiencia laboral como trabajadora social. Yo egresé de la Universidad de Buenos Aires en el año 1981 y desde ese momento, en ese momento inicié mi práctica. La ventaja que yo veo en nuestra profesión, a diferencia por ahí de otras, es que siempre tenemos como vetas, intersticios, huequitos que nos permiten desarrollar la creatividad. Todas las profesiones lo tienen, pero la nuestra particularmente tiene como más ventaja en ese sentido. Yo inicié mi experiencia, mi actividad laboral en el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires y lo que siempre quise y lo que quisimos con un grupo de colegas fue tratar de abordar desde lo grupal, tratar de abordar desde lo territorial. En las instituciones siempre esto es complejo. Nosotros veníamos de una dictadura militar, después tuvimos gobiernos neoliberales, donde no era fácil, pero sí siempre existe la posibilidad. Entonces, conversábamos con Kenia anteriormente de tomar estas microdecisiones políticas, las llamaría yo, de decir, bueno, este lugar lo vamos a ocupar y vamos por acá. Mi experiencia en el Hospital Posadas en principio fue con maternidad adolescente, que lo que primero hicimos fue cambiar el nombre, se llamaba Consultorio de Alto Riesgo Social. Y nosotros dijimos, ¿pero por qué se va a llamar alto riesgo social? ¿Para quién es un riesgo? ¿La maternidad o la no maternidad? El que decide, las jóvenes adolescentes que deciden continuar o no continuar con sus embarazos, requieren un acompañamiento, pero no hay un riesgo. Entonces, bueno, a la dirección del hospital a pedir que se llamara Consultorio de Maternidad Adolescente. ¿Por qué se va a llamar de alto riesgo social? Entonces, estas cositas que parecen chiquititas son importantes, porque si no rotulan, etiquetan y hacen que ya la intervención venga condicionada. Bueno, arrancamos con estas jóvenes y era el trabajo con ellas y con sus familias. Lo abordábamos en forma individual, pero también hacíamos grupos. Estos grupos permitían que se compartan las experiencias, que no se viva la culpa, no se viva con culpa el tomar una decisión o tomar otra. En ese momento las opciones eran continuar, no continuar, o continuar y dar en adopción. Las tres, para nuestro equipo, eran absolutamente válidas y las tres requerían el acompañamiento del trabajo social, porque bueno, algunas eran niñas jovencitas, muy jovencitas. Entonces trabajábamos con ella y con sus familias, desde lo más pequeñito que era, ¿cómo se lo digo a mi papá? ¿Cómo se lo digo a mi mamá? ¿Tengo compañero? ¿No tengo compañero? El colegio,
quiero continuar con el colegio y quiero continuar con el embarazo, por ejemplo, que parecen cosas sencillas, pero en realidad son muy profundas y había que abordarlas y había que realizar el acompañamiento. Bueno, esta experiencia fue muy, muy rica. Éramos 2 trabajadoras sociales, una médica obstetra y una psicóloga, y, y la verdad que del trabajo, los grupos, del trabajo con las familias, hemos tenido de todo, desde padres que se enojaban, hasta abuelos muy felices con estas cuestiones. Bueno, pero bueno, ahí también tomamos la decisión de decir, se cambia el nombre del programa, del consultorio, y se interviene desde otros lugares. Y también tomamos la decisión de esto, es más rico con la grupalidad, es más rico con otros y con otras. Incorporábamos en los grupos a las parejas, incorporábamos amigas, incorporábamos lo que esa joven consideraba su familia. No importa quién era, qué vínculo tenía. Si era una vecina, si era una abuela, si era un abuelo, si era un tío, un amigo, no importa. ¿Qué es para vos familia? Bueno, vamos a hacer reuniones, ¿quién es tu familia? ¿Quién querés que venga? ¿No? Para no rotular porque en esa época se usaba, bueno, tenés que venir con tu mamá. Pero bueno, muchas de esas jóvenes o no tenían a su mamá, o el vínculo con su mamá no era lo más sano para trabajar, entonces no, lo que crees que es tu familia. Y bueno, de allí fuimos y fue una experiencia absolutamente rica. Es muy lindo trabajar en grupo, trabajar con jóvenes, así que esa fue la primera experiencia que hicimos en el Hospital Posadas. En el mismo hospital, sería año 85, 86, 87, vimos al lado del hospital un barrio muy grande que se llama Carlos Gardel, un barrio con bastantes necesidades y derechos vulnerados, y veíamos que había muchas, lo que ahora llamamos, en ese momento se decía violencia familiar, lo que ahora llamamos violencia de género. Veíamos que esto aparecía mucho, pero que no podían acceder las mujeres a este lugar, porque era, ¿cómo voy a dejar mi casa para ir? Se va a enterar, me va a pegar más, ¿qué va a pasar? Entonces lo hicimos a través de los niños. Hicimos un espacio de juego para los niños, que nos derivaban de las 2 escuelas que había en ese barrio. Una psicopedagoga y una animadora sociocultural trabajaban con esos niños, y nosotros nos dábamos durante las 2 horas que las mamás, que los niños estaban en ese espacio de juego, en ese espacio lúdico, nosotros abordábamos en grupos el tema de la violencia de género. Trabajamos con esto durante 4 años, en el territorio, en el lugar, eran en el centro de salud dentro del mismo barrio. Entonces las mamás en ese momento se sentían habilitadas a concurrir al espacio porque la excusa eran los niños y eso les estaba permitido. Entonces era nuevamente, ¿no? Cómo abrimos esos pequeños lugarcitos que después nos permiten abordar problemáticas sociales complejas. Entonces eso hicimos, fue absolutamente enriquecedor porque ahí ya trabajamos con técnica psicodramática que éramos 2 colegas, la co-coordinadora no era psicodramatista, pero trabajaba también con cuestiones de corporalidad, y era un grupo que oscilaba entre 15 y 30 personas, dependía, a veces venían más, a veces menos, porque era abierto, no se requería que vengan siempre, venían cuando podían. Entonces ahí trabajábamos con el dispositivo psicodramático, que lo que permite, a grandes rasgos, es poder ubicarse en el lugar del otro y poder trabajar, además de con la palabra, trabajar con el cuerpo. Fue maravillosa la experiencia, podían en ese espacio decir a través del psicodrama, a través de hablando por el otro, pasar por el lugar del violento, pasar por el lugar de los hijos, pasar por el lugar de toda la familia. Muchas de ellas podían
si tomaban la decisión de separarse de la persona que ejercía violencia, nosotros hacíamos todo el acompañamiento, desde dónde iba a vivir, con quién y demás. O sea, tomábamos lo grupal y después lo que tradicionalmente llamamos casos sociales individuales o el abordaje individual. Desde el trabajo social también hacíamos el acompañamiento. Fue una experiencia muy rica. Lo único que nunca pudimos tener fue un espacio para los victimarios. Eso no se pudo lograr en esa época, no había profesionales dispuestos a trabajar con ellos y tampoco era muy fácil la convocatoria, que estos hombres violentos acudieran a recibir ayuda o a un lugar. Fue muy complejo, eso no pudimos, entonces bueno, trabajamos con los niños y con las mujeres con sus derechos vulnerados. Otra experiencia que se nombraba ahí en el flyer, que hicimos durante toda la década del 80 y principios de los 90, fue con los portadores de VIH. Ese trabajo sí fue muy, muy arduo. Lo abordamos 2 colegas trabajadoras sociales, una colega psicóloga y una médica infectóloga. Lo trabajamos siempre en grupo y fue una experiencia absolutamente enriquecedora, pero bastante triste porque en ese momento era VIH, muerte. No había ningún tipo de medicación, no había nada. La sobrevida en general no era lo que es ahora. Ahora es una enfermedad crónica. Ahora, en ese momento era, bueno, ¿cómo convivo con el virus? ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿A quién elijo para decirlo? Las personas que venían y tenían trabajo, ¿cómo hago para no perder mi trabajo por tener esta enfermedad? Bueno, entonces también lo abordamos desde el juego y desde el dispositivo psicodramático. Y hacíamos el acompañamiento. Muchos pacientes tuvieron una salud que los acompañó, estuvieron bien, otros fallecían en el transcurso de los grupos. Nos reuníamos todos los martes y todos los sábados durante 4 horas cada encuentro. Y bueno, compartían su historia de vida, compartían todo. En una reunión, que esto yo siempre lo cuento porque fue muy interesante lo que sale desde el cuerpo y lo que sale desde el juego, llevamos un almohadón para cada uno de los integrantes y dijimos, bueno, este es el virus, ustedes hagan con él lo que quieran. Llevamos esos almohadones pensando que esos almohadones volvían destrozados. No, nos llevamos una sorpresa porque lo agarraban como con mucho respeto y le decían, bueno, tenemos casi todo, se repitió en casi todos los y las pacientes, lo tomaban así y decían, bueno, tenemos que convivir, no me jodas, acá se dice jodas, no me jodas mucho la vida, tratemos de juntos transitarlo, a ver hasta dónde llegamos, qué hacemos. Bueno, después de esta técnica, cada uno habló durante mucho tiempo y fue muy, muy, muy fuerte para nosotros, ¿no? Porque no pensamos que iba a darse de esa manera. Este grupo, bueno, con este grupo trabajamos durante 12 años y abordábamos todo, lo individual, lo familiar, las internaciones, porque muchos de ellos se internaban, se iban de alta, volvían, abordábamos la familia, abordábamos si había algún conflicto en el trabajo, si querían despedir a la persona del trabajo, bueno, también interveníamos en esto de que se respeten sus derechos laborales, y interveníamos mucho con la familia. Dábamos también un espacio, los espacios con la familia grupales eran una vez al mes, pero tenían el espacio del servicio social del hospital para venir a consultarnos en el momento que quisiesen, porque las familias transitaban también con angustia, las parejas, los amigos, bueno, todo.
Entonces esto es fue un campo de intervención del trabajo social absolutamente rico y complejo, porque hay que tomar la decisión. A veces es mucho más fácil decir, bueno, lo atiendo, completo su ficha, si tiene algún problema que venga y consulte, Hay que tomar estas decisiones de decir, bueno, vamos por acá, es por acá, y pongámosle fuerza y hagámoslo. Porque además, en ese momento eso era muy nuevo, ahora no, ahora se hace desde muchas instituciones y hay mucha más práctica. Pero ustedes ubíquense desde el año 81, 82 hasta el año 92. Era un momento complejo y esta decisión había que tomarla. Bueno, luego de eso, en el año 93, una jueza de menores me convoca para que forme parte del equipo técnico de lo que en ese momento se llamaba Tribunales de Menores acá en Argentina. Ahora está dividido en los consejos locales de derechos de niñas, niños y adolescentes y los de responsabilidad penal juvenil. En ese momento estaba todo junto. Y esta jueza me convoca porque me conocía a través del hospital cuando yo iba por algún inconveniente de las jóvenes embarazadas que no querían quedarse con sus bebés, entonces trabajaba con ella con esto, o si había alguno de los portadores de VIH que tenía algún problema con la ley o demás, yo también consultaba con ella mucho los casos, bueno, y me pidió que sea parte de su equipo técnico. Y allí arrancamos, y allí también tomamos micro decisiones de decir, no, en forma individual y haciendo el tradicional informe socioambiental, dijimos no, todo lo individual que hay que hacer, lo vamos a hacer, porque corresponde, porque en un expediente judicial no puede no estar las intervenciones clásicas. Nosotros íbamos al domicilio, entrevistábamos a las familias, hacíamos toda la pericia que se requería, pero yo dije, bueno, trabajo en tribunales, que trabajar en la justicia son instituciones cerradas, no es fácil. Yo trabajo, pero necesito poner algunas condiciones. Algunas cosas las voy a abordar en forma grupal. Si hay compañeros que se enganchan en trabajar esto, lo vamos a hacer. Bueno, la institución lo permitió. Había que hacerlo fuera del horario judicial. Dije, bueno, se trabajarán algunas horas más. Esas son decisiones también que hay que tomar. Si uno quiere hacer cosas diferentes, también tiene que trabajar un poco más. Da más trabajo, pero vale la pena. Entonces, creamos un grupo de jóvenes que se ausentaban de sus hogares por distintas razones y su familia hacía la denuncia. Trabajábamos con estas jóvenes también, con el cuerpo, con la palabra y en grupo. También una experiencia muy, muy interesante. También lo que nos permitía ver era, nos permitía ver en el grupo y nos permitía ver después cuando hacíamos intervenciones en el domicilio, en las familias y demás, cómo en general las chicas que decidían irse de las casas de sus madres, padres o quienes fueran sus adultos responsables, como siempre ocupaban un lugar distinto en su familia, un lugar que por ahí otros hermanos no ocupaban. Me acuerdo siempre de una niña que yo, bueno, ella se ausentó de su casa, volvió, trabajamos con ella mucho. En un momento yo voy a trabajar con su familia y pido que me muestren su dormitorio, cuál es su habitación. Todas las habitaciones tenían fotos, flores, alguna decoración. La habitación de ella no tenía nada. ¿Qué espacio? Entonces yo le pregunté a su mamá, ¿pero qué espacio ocupa ella acá? Y su mamá, mira, y es una hija más. ¿Y por qué su habitación es diferente? Digamos, estas cosas pequeñitas,
porque en el informe había que volcar si tenía habitación, si tenía agua caliente, si tenía accesibilidad al transporte y demás. Pero en un informe social tradicional nadie nos pregunta cómo es su habitación desde lo simbólico, desde lo estético, desde qué lugar ocupa esa persona. Entonces, bueno, esto lo que muestra es lo amplio de nuestras intervenciones profesionales y cuántas cosas podemos abordar y cuántas cosas podemos decir a instituciones que nos piden, bueno, decime esto, esto y esto, y está bien, yo te digo esto, esto y esto, pero también te voy a decir todo esto otro. Todo esto que no se pregunta, todo esto que nosotros sabemos que es importante y sabemos que hace a esa vida, también lo vamos a agregar y lo vamos a ampliar. Y bueno, permitirnos esto, ¿no? Permitirnos la creatividad desde el trabajo social, decir, bueno, y no tener prejuicios con las instituciones, porque uno dice, trabajar en un, no sé, en un lugar de encierro, en una cárcel, trabajar en el Poder Judicial, en la justicia, son instituciones que me van a condicionar, sí, en algún punto condicionan, pero tenemos la posibilidad de buscar esos intersticios y crear y hacer más por la profesión, pero fundamentalmente hacer más por los otros y las otras. Que esto nadie nos lo puede impedir, que hagamos más. Bueno, esto en líneas generales, después también dentro de cómo abordar en grupalidad y con intervenciones más creativas, también con jóvenes, tanto hombres como mujeres que tenían conflictos con la ley. También lo abordamos en forma grupal, también lo abordamos con dispositivos psicodramáticos y los jóvenes pasaban por todos los lugares. En la dramatización, en escenas que hacíamos, pasábamos por su lugar, si había cometido un robo, por ejemplo, en su lugar, por qué le había pasado, por qué había llegado a esa situación. Después se ponía en el lugar de su víctima, después en el lugar de la policía, después en el lugar del juez, después en el lugar de sus padres, en el lugar de sus amigos, y se abría una amplia gama de cuestiones sociales que abordábamos también desde la corporalidad, desde la grupalidad y con la voz de los otros y las otras. Así que bueno, en líneas generales esta es mi experiencia con algunas otras cosas más en el medio pero fundamentalmente esto, ¿no? Animarnos a crear, animarnos a sacarnos los prejuicios con las instituciones e ir para adelante. Ir para adelante y lo que sabemos, la teoría, las técnicas de intervención, las intervenciones artísticas, digamos, ir por todos estos lugares que a veces no está permitido en las instituciones, pero no está prohibido. Entonces, si no está prohibido, podemos avanzar por así. Así que esto, no sé, Kenia, si querés Claro. preguntar. No, fíjate, Pato, que bueno, yo y mi informalidad, pero no importa, bueno, somos colegas y la verdad es que hay varias cosas, estimada Pati, que me resuenan y que me retumban, ¿no? Al principio de que nos compartes tu experiencia, dijiste, bueno, hay que tomar estas micro decisiones políticas dentro de las instituciones. Y fíjate, Pato, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero fíjate, estas micro decisiones políticas tienen efectos macropolíticos para uno, ¿no? Que es gran parte de por qué a veces creo que las trabajadoras y los trabajadores sociales se limitan, ¿no? Es como una cosa de, bueno, claro, existe, por supuesto, como también bien lo señalabas, esta parte de, ¿para qué hago más? ¿No? O sea, si con esto me pagan, ¿no? Pero esa cuestión se me hace fundamental, Pato, y no sé cuál haya sido tu experiencia. Y ahí la junto mucho, por ejemplo,
qué impresionante que hayan podido trabajar 12 años con este esquema de trabajo, ¿no? Dentro de un hospital público, por lo que entiendo, porque es un hospital Sí, del sistema público. Público, sí. Ajá, y 12 años, o sea, porque también esa es otra cuestión, digamos, además que interesante tu experiencia porque está en la época justo de las implementaciones de las políticas neoliberales. O sea, cuando hablamos de políticas neoliberales, también estamos hablando de servicios de corto plazo, ¿no? Esa es otra, por ejemplo, una de mis experiencias de gran confrontación dentro de las instituciones, aun cuando eran de derechos humanos, eran visiones cortoplacistas, ¿no? O sea, a ver, tú no debes de iniciar o generar procesos a mediano y largo plazo, ¿no? Tienes que acabar intervenciones, tienes tal plazo y por lo regular ese plazo no era amplio, ¿no? Por esta calidad, esta característica de estas políticas o de abordar lo humano, Pati, dentro de las instituciones. Entonces, sí quisiera ¿cómo fue tu experiencia ya en términos políticos, ¿no? Si esta resistencia que tú dices, ¿no? Efectivamente no lo prohíben, ¿no? Ahí está la oportunidad, pero también seguramente hay un desgaste y también seguramente hay a veces decisiones de estamos bien, ¿no? Y otra cosa también es que por lo que veo, no estuviste sola en esas experiencias. O sea, hubo un trabajo interdisciplinario también, que se ve que también como que hubo respeto y hubo confianza entre ustedes para poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, esto, Pati, dentro ya de la institución, ya con tu experiencia, pues, ¿cómo te fue o cómo les fue también? Nos fue muy bien. Con esto que vos decías de a largo plazo, también también tomamos una micro decisión, presentábamos todos los años la planificación. Listo. Porque claro, no íbamos a plantear un trabajo grupal de acá a 10 años, pero tampoco lo íbamos a interrumpir. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Presentamos el proyecto todos los años y ya eso quedó como instalado. Ya era como, no sé, como hay un consultorio para atender la diabetes, ya sabían que el grupo estaba y nadie lo cuestionaba. Pero no lo cuestionaban porque lo instalamos. Si nosotros no hubiéramos instalado cuando digo nosotros, digo específicamente el equipo de trabajadores sociales. El equipo de trabajadores sociales creamos este espacio y después convocamos a las otras profesiones. No es que desde el consultorio de infectología, no, porque el consultorio de infectología lo que pedía era auxilio para que los y las trabajadoras sociales demos una mano, porque claro, estaba la muerte, familiares que no estaban, que había que informarles, enfermedades de internaciones prolongadas. Entonces, claro, el reclamo al servicio social estaba todo el tiempo. Pero nosotros tomamos la decisión de se va a abordar todo lo individual, pero se van a hacer estos grupos. Y bueno, si el trabajo sale bien y si vemos que es útil para los usuarios, va a seguir en el tiempo. ¿Cómo va a seguir? Presentando las planificaciones anuales. Porque claro, uno no puede en una institución formal presentar una planificación para 12 años, ¿no? Entonces, y esto también nos permitía todos los años repensar nuestro trabajo, porque íbamos haciendo ajustes en la medida que iba pasando el tiempo, íbamos repensando y la planificación nos servía también a nosotros para decir, bueno, a ver, este año agregamos tal cosa, sacamos esto, con esto fue bien, esto habría que ajustar tal cosa. No servía. Y nos servía también mucho los espacios de supervisión. Los espacios de supervisión también decidimos, porque acá en Argentina todo se psicoanaliza mucho. Tomamos la decisión que las personas que iban a hacer la supervisión de nuestro trabajo iban a ser colegas, trabajadores sociales.
necesitábamos una lectura social. No necesitábamos, si alguno tenía, digamos, le generaba mucha angustia trabajar en esto, lo veía en su terapia individual, pero la lectura que nosotros queríamos en ese espacio de supervisión era una lectura social. Así lo hicimos, el hospital no nos permitía el espacio de supervisión, lo hicimos, no es que no lo permitiera, sino que no estaba dentro de lo que estaba estipulado, entonces nosotros hacíamos fuera de la institución la supervisión, a nuestro grupo. Empezamos a trabajadoras sociales solas y luego se incorporó el resto del equipo al espacio de supervisión también. O sea, lo que hacíamos era dar el puntapié y que el resto de los profesionales, si les interesaba, se vayan sumando. Y no al revés, porque es como suele suceder. Siempre es como que el trabajo social se va hacia el espacio que convocó el equipo de psicología, el equipo de psiquiatría, el equipo de salud materno-infantil. Nosotros íbamos al frente y el resto de los profesionales se acoplaban. Y la experiencia fue rica, fue interesante, muy interesante. Ese momento, Pati, porque también esto es muy importante de que el trabajo social se coloque y se posicione desde una iniciativa pensada, ¿no? Desde lo que sabe hacer o desde también como este tipo de iniciativas o de propuestas creativas, ¿no? Y sí es cierto, por lo regular, yo lo escucho con muchos colegas, muchas personas que son colegas ya con años de experiencia, pero también con las y los estudiantes que acaban de egresar, que siempre son jalados o ya están, o se posicionan dentro de las instituciones ya con un estigma de baja valía, de no, no vamos a poder fundamentar. Prácticamente lo que estaban haciendo ustedes era efectivamente un centro de innovación metodológica, o sea, con estas experiencias, ¿no? Sí, o sea, o un espacio, ¿no? Un espacio donde se trabajara, como bien dices, o sea, sin dejar de atender la parte administrativa, era como también es esta parte de cómo abordamos lo humano, no solamente ante la problemática, sino pues justo ante esa racionalidad institucional, ¿no? La mayoría de las y los trabajadores sociales, incluso me incluyo, ¿no? Aunque yo coincido mucho en tu experiencia, en que en un momento me tuve que posicionar y me tuve que posicionar como trabajadora social, ¿no? Entonces, ese momento, Pati, ese momento que además lo hablas también en conjunto, ¿no? O bueno, en grupo, porque entiendo que así fue, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pararse desde ahí, ¿no? Desde la experiencia, como bien nos la estás compartiendo, pero ¿qué sería lo importante, Pati, para poder colocarse y desde nuestra disciplina y abrir espacios desde y para nuestra disciplina dentro de instituciones como estas que pues son muy cerradas, ¿no? Tanto jurídica como políticamente. Sí. Yo creo que tenemos, las y los trabajadores sociales, tenemos un bagaje de conocimiento teórico muy importante y tenemos una formación de grado que es equivalente a la de cualquier otro profesional. Entonces, lo que yo creo y lo que yo en distintas supervisiones y con distintos grupos que estuve trabajando, siempre les decía, no instalarse en el lugar de la queja, de, no, pero que la institución, el trabajador social no es valorado. El trabajador social no es valorado, la trabajadora social no es valorado, si no nos valoramos primero nosotros, si nosotros, verdad, no internalizamos que nuestra profesión es igual o es distinta, pero digamos, tiene el mismo valor que cualquier otra, y que nosotros no tenemos ni una jerarquía menor ni mayor, que nosotros somos profesionales que estamos habilitados porque tenemos un bagaje teórico importantísimo, pero además contamos con la ventaja de conocer el territorio, de conocer
y de conocer todas las sutilezas que profesiones más técnicas, porque uno dice, bueno, la medicina es mucho más técnica. Lo nuestro tiene una amplitud porque es lo humano, es lo familiar, es lo territorial, es lo político, es un montón. Entonces, para poder hacer experiencias de trabajo innovadoras, primero tenemos que reconocer que nuestra profesión es una señora profesión, una profesión padre, como dirían ustedes, y yo diría madre. Una profesión que te permite, que te habilita. Nosotros tenemos un título que nos habilita para hacer intervenciones clásicas, no clásicas, montones de intervenciones. Entonces es una pena acotarnos nosotros mismos al cuadradito de un consultorio, al cuadradito de este barrio y nada más que este barrio. Ampliemos y tenemos esa posibilidad. Y nuestras universidades, tanto las de ustedes en México como las de acá en Argentina, nos dan conocimientos teóricos, herramientas teóricas como para poder avanzar en varios sentidos. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Es una pena si no. Pero fundamentalmente esto de no instalarse en la queja. Ah, no, porque en el hospital el trabajador social está como ahí, la enfermera pues no. Pongámonos, está bien, hay que cumplir con este requisito de la historia social. Bueno, está bien, cumplimos con el requisito de la historia social, pero avancemos. Si las herramientas las tenemos. Y si no las tenemos, tenemos la posibilidad de capacitarlas posgrado. Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar a intervenciones clásicas, cortas, pequeñas, si tenemos una cantidad de... Así es, Pato. Y fíjate que creo que otro rasgo interesante de las experiencias que nos compartes en esa diversidad y en esa creatividad es algo que también me llamó mucho la atención de la experiencia, por ejemplo, regresando a la parte del trabajo con personas con VIH, que es el trabajo en territorio. Bueno, que ya lo dijiste en todas las experiencias, en las 4 que nos compartes, hay un trabajo territorial importante, pero yo por eso decía en el flyer un poquito esta parte de la concepción de un trabajo institucional extramuros, que también esa es otra cualidad que yo veo, o más bien, bueno, eso es una cualidad dentro de las experiencias que nos compartes, pero es una característica que yo veo muy... que también es de orden simbólico, ¿no? Pero ese orden simbólico ya no es, digamos, precariza o minimiza las posibilidades de nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, yo consigo el trabajo social como mi oficina, mi cubículo, ¿no? Nadie me moleste, ¿no? Incluso cuestiones así de orden muy simbólico como algunas estudiantes, algunos y algunas estudiantes que sueñan con entrar a las instituciones clínicas, ¿no? De salud y ponerse una bata, ¿no? O sea, y como que la bata, ¿no? Como que la bata les da... con un estatus, como un estatus, como un prestigio, pero es de forma, sí, porque justo en el trabajo de los comités, de las comisiones, no hay esta, ya se apaga esta iniciativa, ¿no? Se apaga ese estatus que es una forma nada más, y eso me parece muy, muy simbólico. Entonces, esto del trabajo territorial, Pato, extramuros de la institución, ¿qué riqueza tiene eso por un lado, ¿no? Y por otro, si tuvieron también problemáticas institucionales o de orden jurídico, por ejemplo, para mantener estos ejercicios dentro y fuera de las instituciones. Sí, en principio quería decirte que es responsabilidad nuestra que los y las estudiantes puedan concebir, por ejemplo, el trabajo en un hospital más allá del cubículo y la bata, que acá le decimos guardapolvo, pero bueno, es lo mismo, guardapolvo, bata, que puedan
es responsabilidad de los que formamos, de que no sea esta la visión, ¿no? De poder ir ampliando. Y la verdad que no tuvimos problema en poder salir de los muros, tanto del hospital como los muros de los juzgados, porque era una decisión tomada, una decisión que a veces en el hospital, por ejemplo, depende de los directores y de las épocas, era más acompañada y otras veces menos, pero nunca nos fue impedida. Entonces, y la riqueza del trabajo en el territorio es infinita, porque en el cubículo podemos tener capaz la historia de vida contada en primera persona o la historia contada a través de un familiar y transcribirla, pero en el territorio estamos en el territorio, hay muchísimos actores sociales más que nos sirven a nosotros para pensar nuestra práctica y para entender la realidad de los otros y de las otras. Entonces, yo creo que es un desafío y además es una responsabilidad, sobre todo los que ya somos más viejos, de decirle a las y los trabajadores sociales más jóvenes que esto es posible, que esto no es una locura, que esto tiene marcos teóricos, que esto tiene un impacto muy importante, las intervenciones no tradicionales, y además también, hasta si lo quieren ver desde lo práctico, es más fácil la actividad, porque en grupo, en comunidad, las cosas se resuelven más sencillamente y con mucha más riqueza que las cosas, las cosas que se hacen solo desde lo individual, sin quitar toda la riqueza que tiene el trabajo social en forma individual, el trabajo social solo con familias, muchísima, infinita riqueza, pero podemos ampliarla al grupo, a la comunidad, podemos incorporar el arte, el deporte, tenemos como muchísima capacidad para poder crear estos espacios y creo que es una responsabilidad de los y las trabajadoras sociales decir, bueno, vamos a ir por acá, y animarse. Si uno tiene manejo de técnicas grupales, si uno conoce, primero hacerlo con seriedad, obviamente, uno va a decir, bueno, voy a organizar, no, porque si no, eso no tiene mucho apoyo, pero si tenemos el conocimiento para hacerlo, tenemos el espacio físico de última se crea, porque entonces en una época no teníamos dónde hacer los grupos, lo hacíamos dentro de un espacio en el servicio social, cuando el tiempo estaba lindo lo hacíamos en el jardín del hospital, hasta que logramos tener un salón que nos permitía hacer el trabajo grupal con más. Pero son espacios que tenemos que crear, que tenemos que decir, bueno, es por acá, entonces vamos por acá. Fundamentarlo desde lo teórico y presentar el proyecto a las instituciones y ir por ahí. No, y también me imagino que presentar resultados, ¿no? Porque las instituciones también, de alguna manera, yo, por ejemplo, te puedo decir que coincido y también otra herramienta que me ayudaba mucho a mí era presentar como la recuperación, la sistematización, ¿no? De los resultados. Y un Claro. poco también, sí, un poco argumentar también desde ahí la sostenibilidad de seguir con la misma dinámica metodológica, ¿no? Sí, es algo, me parece que es algo básico, Pato, y bueno, esta riqueza que tú dices desde el territorio, pues sí, es que aunque exista el trabajo social institucional, ¿no? Simplemente como bien decías, el hecho de hacer una pericia social, bueno, aquí le dicen peritaje, ¿no? Un proceso de peritaje. Pues sí, claro, tú tienes algunos puntos que cubrir, algunas características y demás, pero tenemos
si también tenemos un manejo de marcos teóricos, interpretativos, bueno, pues podemos, como tú dices, ¿no? Brindar un análisis que vaya un poco más allá de lo descriptivo que tradicionalmente se conoce, ¿no? En la parte de los instrumentos, de lo que se requiere del trabajador o trabajadora social dentro de estas instituciones, ¿no? Entonces, sí, es una cosa de... Es una cosa de posicionarse y eso sí, ¿no? Bien lo señalabas tú, tener un buen manejo también de técnicas grupales y de marcos teóricos interpretativos, ¿no? Y algo que también rescato de esto que acabas de compartir, Pato, es esta parte de trabajo de grupos, el trabajo grupal. Eh, tradicionalmente, en efecto, tradicionalmente en trabajo social se ubica al trabajo con la persona o con las familias como un trabajo social de caso, ¿no? O el famoso trabajo social de caso, individualizado, Sí. pero este trabajo grupal que nos comentas en las diferentes experiencias es un tejido grupal de familias, ¿no? Y como es exacto, es el espacio, es un espacio de encuentro de familias que son diversas, con sus diversidades, con sus características, pero compartiendo una problemática en común, ¿no? Eso a mí me ha dado también mucho sentido ahora en la época de la pandemia, ¿no? Adquiere mucho sentido también eso. O sea, traen diferentes problemáticas, traen diferentes preocupaciones, son diferentes en forma y estructura y hasta en nivel socioeconómico y demás, pero hay algo que comparten y donde se articula ese espacio, ¿no? En mi caso, pues, en mi caso trabajo la danza, ¿no? El baile, y ahí es donde se articula, ¿no? En el espacio de placer, lo recreativo y demás, ¿no? Entonces sí, pues sí es increíble, Pato, es nada más una cosa de que tomemos la decisión, ¿no? Esa Es tomar decisión. la decisión. Es tomar la decisión. Y además, el placer también es de los trabajadores sociales. No dejemos el espacio de placer en otras disciplinas, porque nuestras intervenciones también generan placer al otro, pero nos generan placer también a los que coordinamos, intervenimos o facilitamos diferentes tareas. Así que el placer también es del trabajo social, claro que sí, porque ¿por qué no? Fíjate, Pato, que qué excelente que toques ese tema porque te quería hacer una última pregunta Sí. y que quizá tiene que ver con, no sé si con tocar ese placer, pero algo que también nos comentaste cuando compartías la experiencia, que va más como en el terreno de lo personal, ¿no? Comentabas, claro que se pueden hacer otras cosas, claro que se pueden hacer intervenciones no tradicionales, ¿no? O creativas. Eso te implica un poco de más trabajo, ¿no? Acá en México decimos a veces más chamba, ¿no? Y también, Patti, hay una situación ahí, obviamente, una implicación de lo personal, de tu ámbito, de tu mundo privado, ¿no? ¿Cómo manejar eso, Pato? Porque yo creo que varias personas estamos en ello, ¿no? Y me retumba mucho eso, justo lo que acabas de decir, ¿no? También el placer es de nosotras y nosotros como trabajadores sociales. Y el hecho es que a veces no solamente no se disfruta, Pato, se padece el trabajo dentro de Se las padece. instituciones, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, ya si lo vemos más críticamente, no solamente se padece, sino justo te lleva como te apaga. Yo también he platicado con muchas compañeras y compañeros amigos, ¿no? Que se sienten apagadas, apagados, ¿no? Que no logran, ¿no? Y que además tienen que conciliar un mundo
de la vida personal con sus propias familias, con sus propios problemas, con sus propias corporalidades, ¿no? Como lo hemos visto también. O sea, Sí. Yo por eso también les digo a varias de mis estudiantes y estudiantes, hombres y mujeres, les digo, bueno, no podemos promover lo que no experimentamos, lo que no vivimos, ¿no? Hablamos, le decimos a la gente que se cuide cuando uno no toma ese autocuidado. Entonces, en lo personal, Pato, ¿qué implicancia tiene dar más, este plus, ¿no? Como dices, sí se puede, hay que dar el plus, pero en lo personal, ¿cómo lidiamos también con eso? O no lidiar, ¿no? Porque si estamos hablando del placer es, no cambiemos el chip también de no lidiar, sino transitemos hacia otra idea, pero ¿cuál idea sería? Bien. Tampoco voy a romantizar en las instituciones que es el puro placer, no. Esto es un esfuerzo, pero digo, para rescatar el placer no hay recetas, pero sí lo que yo puedo decir de mi experiencia es que siempre es con otros, que no es uno solo. Yo pude tramitar todas estas experiencias, pude trabajar más horas de la que en el hospital eran 6 horas, y yo en general estaba 8, 9, o a veces estar los sábados, que los sábados no es un día de trabajo. Pude hacerlo porque no lo tramitaba sola, lo tramitaba con las compañeras y los compañeros. Porque teníamos un espacio de reflexión sobre lo que estábamos haciendo. Porque yo también integraba grupos de psicodrama donde yo estaba como participante, donde yo podía expresar las cosas que a mí me pasaban. No hay fórmulas, no hay recetas que uno pueda decir, bueno, para poder hacer este trabajo, vos haciendo esto. No, está la cuestión subjetiva también. Había compañeras que se acercaban en los trabajos grupales y decían, no, yo con esto no puedo. Se murió un paciente, se murió uno de los integrantes del grupo, o pasó tal cosa, pasó tal otra. Yo no puedo implicarme en esto. Bueno, el que no puede se recuerda, interviene desde otro lugar. El que puede, pero nunca se puede solo, siempre se puede con otros, otras, porque si no, es imposible. Si uno dice, yo voy a cargar con todo esto, no vas a poder, va a ser muy difícil para una sola persona. Entonces, me parece que es buscar los tejidos dentro de las instituciones para ver con quiénes. Y mucho, no hay que preservarse, creo yo, sino que lo que sí hay que hacer mucho es reflexionar sobre lo que se hace, pensando por qué lo hago, cuáles son los resultados, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, con mucho respeto por el otro, con mucho respeto por la institución también, si bien uno transgrede normas de las instituciones en general, pero bueno, como haciéndolo con respeto, ¿no? El transgredir, pero el transgredir para crear, el transgredir para que el otro esté mejor, para crear más bienestar, no el transgredir por el mero hecho de transgredir, porque ya adolescentes hace tiempo que no somos, que no es por ahí. Pero yo creo que es eso, es una construcción grupal, es una construcción más bien colectiva. Solas y solos los trabajadores sociales no podemos, siempre es con otros. Claro, y además eso también es de alguna manera es una iniciativa pues que, que también estaría replanteando la propia cultura institucional, Pato, o sea, la propia cultura institucional verticalizada, de jerarquía, ¿no? De direcciones, de instrucciones, ¿no? Y que también ahí estamos ahí como, pues esperando la instrucción, ¿no? O sea, no esperes la instrucción, propon, ¿no? Hay algo ahí en eso. Tienes razón, ¿no? Porque no, efectivamente no podemos romantizar a las instituciones, de hecho yo creo que actualmente pues viven las instituciones tal cual como las conocemos, viven una crisis. Pero sí, pero me parece que también es importante esto que señalas, además del colectivo, de la construcción colectiva,
también el hecho de identificar y reconocer que necesito espacios para trabajar conmigo, que es también, yo lo veo, ¿no? Otra de las dificultades para muchos y muchos colegas, ¿no? Y bueno, parte de esas dificultades no solamente cruzan por una resistencia propia o subjetiva, sino que incluso hasta por una cuestión económica, Pato. O sea, hablando de, no de esta construcción colectiva, ¿no? Digamos, pero por ejemplo, una terapia, ¿no? Pagar un proceso terapéutico, todo esto, ¿no? Pero, y Sí, sí, luego... sí. Claro, de supervisión, todo, a veces, sí, la institución no lo reconoce, eso sí. Sí, hay que abrirlo y hay que ponerlo como si fuera un derecho laboral, ¿no? Ahí digamos, Es son, que hay que, sí, sí, son también como hay que instalarlo en las agendas institucionales, hay que instalar que la supervisión de un equipo de trabajo hace al trabajo, así es. que Así los es. espacios de capacitación son derechos, pero bueno, eso también es todo un trabajo que vale la pena darlo, una pelea que hay que darla, pero que tampoco es fácil, nunca es fácil. Pero Claro, no para los trabajadores sociales, para todos. para todos, sí, para todos. Y yo por eso esto complementaba esta frase muy potente que dijiste al principio, ¿no? Microdecisiones políticas con efectos macropolíticos, ¿no? Si lo queremos ver hacia nosotros, nosotras, bueno, pero apuntemos, ¿no? A que esas decisiones instalen, pues, cambios sustantivos para la calidad de nuestro trabajo, ¿no? No la cantidad, sino la calidad La calidad. del La trabajo, calidad ¿no? y el impacto. La calidad y el impacto. Claro, el impacto además, digo, dentro también como de lo que te decía yo, ¿no? Interesante, Pato, tus experiencias a la luz de la implementación de las políticas neoliberales, ¿no? Porque también dentro de esa época neoliberal, no solamente fue una precarización de la institución digamos, del Estado nación como una entidad política, de organización, de autoridad, entra la noción de la empresa como el espacio validado, ¿no? Pero con ello también implica una cultura del individualismo, de la individualidad, y por eso tenemos las instituciones tan violentas que tenemos, ¿no? Aparte de ser verticalizadas, ¿no? Tenemos gente que compite encarnadamente por un sueldo o por, no sé, ¿no? O sea, por estatus, por seguir subiendo, ¿no? Y finalmente la persona beneficiaria de la política, o sea, las familias, las personas, pues se quedan en la nada, ¿no? Se quedan en eso. Y por eso la potencia de esta parte que tú también decías, ¿no? Para la profesión, pero también para la gente, ¿no? Con la que Es trabajamos. para lo que trabajamos, es para lo que nos formamos. Nos formamos para los otros y a eso nos debemos. Así es, Pato. Pues no sé si quieras comentar, hacer un último mensaje, algo final que quisieras enfatizar, Pato. Bueno, esto que yo rescato que el trabajo social es una profesión de una riqueza que a veces nosotros no la dimensionamos. Y me parece eso, que vale la pena que nos tomemos el ratito para decir, a ver, ¿qué es el trabajo social? El trabajo social es todo esto. ¿Cuánto tenemos por hacer? Y empezar nosotros por valorar la importancia del trabajo social en las instituciones y el impacto de nuestras intervenciones en la familia, en las comunidades, en las subjetividades. Creo que si valoramos eso, vamos a poder posicionarnos desde un lugar y vamos a poder hacer estas pequeñas transformaciones que a veces nos parecen pequeñas, pero cuando repensamos las prácticas y nos ponemos a escribir
o a teorizar un poco más, decimos, uy, es mucho, parecía poquito, pero es mucho. Pero bueno, hay que animarse, digo, no desde esta cosa de que con voluntad se puede, porque lejos está de mí ese pensamiento, pero sí pelear los espacios, instalarlos, y si estamos convencidos de que va a ser una intervención que mejore la calidad de vida de otros y otras, vayamos por ahí. Así es, Pato, y la lucha es diaria, constante, casi Es a cada diaria, segundo. sí. Bueno, como la vida, como la vida. Nada más ni nada menos. Así es, querida Pato, Y pues la te vida también es agradezco. con otros. Claro, claro, No, yo te agradezco mucho. Como todo. claro. Te agradezco muchísimo a vos la invitación, es un placer, a mí me encanta, me encanta tu trabajo también, así que lindísimo compartir este microespacio con vos. Gracias, Pato querida, y esperemos poder leer tu experiencia en el libro, ¿no? Resultante Bueno. de este esfuerzo académico. Y bueno, nada más comentarle a las personas que nos están mirando en la transmisión, bueno, yo voy a estar ahí atenta también a sus comentarios, a sus preguntas, para hacérselas llegar a nuestra colega Patricia Di Marco, para que pues podamos tener, a lo mejor no al tiempo, no en vivo, pero para que podamos tener una interacción, una comunicación, porque sé que habrá muchas resonancias y sé que habrá muchas preguntas también o dudas en estas experiencias que nos compartió la colega, que es un espacio, que es un trabajo articulado en colectividad y un trabajo sobre todo de lucha y resistencia diaria. Así que bueno, muchas gracias. Despedimos No, gracias a vos, y estoy a disposición para todas las preguntas y las inquietudes que tengan. Muchas Excelente, gracias, Kenia, Pato. por la Muchas invitación. gracias y terminamos la transmisión. Nos vemos en la próxima conferencia magistral, que va a ser de trabajo social con familias, con la colega Mónica de Martino de Uruguay. Gracias.